Hola a todos. ¿Listos para otra inmersión musical? Siempre listo. Hoy nos vamos a Nueva Orleans, Me gusta. a principios del siglo XX, Vale. para investigar una banda pionera del jazz, la Imperial Band. Ah, interesante. No son tan conocidos como otros grupos de la época, pero déjenme decirles que fueron fundamentales para la evolución de este género. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Y por qué no son tan Es conocidos? una buena pregunta. A veces las historias más jugosas están en esos rincones menos explorados, ¿no? Exacto. Y con la Imperial Band, su impacto en el desarrollo del jazz es innegable, Totalmente. aunque su nombre no sea tan popular. Bueno, para eso estamos acá. Claro. Para sacarlos del anonimato. Según este podcast de historia del jazz que estamos revisando, la Imperial Band se formó en esos años, donde Nueva Orleans era una caldera musical. Imagínate, mezclando influencias africanas con el sonido de las bandas de brass locales. Una bomba. Una bomba. Nueva Orleans era una olla donde se cocinaba la diversidad cultural en esa época. Sí. Las diferentes tradiciones musicales se mezclaban en las calles, Claro. creando el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento del jazz. Interesante. Y la Imperial Band, con su sonido vibrante y genuino, Sí. refleja esa fusión a la perfección. Impresionante. Casi que podrías decir que fueron precursores de lo que hoy en día sería, no sé, nombre de una banda contemporánea popular, Me encanta. tomando, digamos, elemento musical específico y fusionándolo con otro elemento musical para crear algo completamente nuevo. Me encanta la comparación. Sí, ¿no? Y hablando de sonidos vibrantes, Ajá. mencionan a un clarinetista llamado Big Eye Louis Nelson. ¡Qué apodo! ¿Qué apodo tan llamativo? Diga. Entiendo que era un músico fundamental en la banda. Totalmente. El Qué clarinete era central en el jazz temprano Ajá. y Big Eye Louis Nelson era un maestro de la improvisación. Increíble. Su estilo, lleno de expresividad y ornamentación. Influenció a muchos clarinetistas que le siguieron, ¿viste? De hecho, se puede rastrear su influencia en clarinetistas posteriores como ejemplo famoso. Esa técnica específica por la que son conocidos, puedes encontrar sus raíces en Big Eye. O sea que estás diciendo que Big Eye fue incluso más influyente que otro clarinetista famoso de la época. ¿Podría decirse que sí? Eso sí que es revolucionario. Absolutamente. Imagínate ir a un concierto Ya. donde los músicos no tienen partituras. Simplemente se alimentan de la energía del otro, Claro. creando la música ahí mismo, en el escenario. Exactamente. Eso es lo que hacían Vega y Manuel. Era un diálogo musical constante, Increíble. una conversación en tiempo real a través de sus instrumentos. Wow. Y eso es lo que hacía el jazz temprano tan emocionante e impredecible. Impresionante. Totalmente. Pero la banda no era solo clarinete, ¿no? No, para nada. También mencionan a un trompetista, Sí. Manuel Pérez. Manuel Pérez, otro talento impresionante. Wow. Un trompetista y cornetista que aportaba esa energía característica del jazz de la época. Ajá. Su fraseo, brillante y dinámico, Sí. contrastaba con la suavidad del clarinete de Nelson, Interesante. creando una combinación única que definía el sonido de la Imperial Band. Quedó tan potente. Imagínate la combinación, Manuel en la trompeta, Big Eye en el clarinete. Sí. Apuesto a que sus conciertos eran una locura. Lamentablemente, Ya, no se conocen los nombres de los demás miembros de la banda. es cierto. El podcast menciona que muchos músicos de esa época permanecen en el anonimato. Lamentablemente sí. Es como si un capítulo entero de la historia del jazz estuviera perdido. Mm. Y solo nos quedaron unas pocas páginas. Es cierto, la documentación de esa época es escasa. Qué lástima. Es una lástima, porque sin duda había muchos otros músicos talentosos Sí. que contribuyeron al sonido de la Imperial Band. Absolutamente. Pero bueno, a pesar de esa falta de información, podemos deducir algunas cosas. Por ejemplo, algunos historiadores creen que el sonido de la Imperial Band se asemejaba a una especie de gumbo musical, Combo Musical. donde mezclaban el ragtime, el blues y las marchas militares. Me encanta. Es como si estuvieran cocinando una receta sonora con todos esos ingredientes. Exactamente. Y hablando de recetas, ¿qué sabemos de los pocos registros que quedan de la Imperial Band? Bueno, se sabe que grabaron algunos discos, Ajá. aunque lamentablemente no muchos han sobrevivido al paso del tiempo. Claro. Pero los que existen nos dan una idea de su estilo vibrante Mm, y de la importancia que le daban a la improvisación. interesante. En esas grabaciones se puede apreciar cómo la Imperial Band estaba experimentando con nuevas formas de tocar sus instrumentos. Así. Por ejemplo, Big Eye Louis Nelson usaba técnicas de respiración circular en el clarinete. Respiración circular.
Eso no es lo que usan los intérpretes de digerido. Exacto. Es fascinante cómo estas técnicas viajaban de una cultura a otra, influyendo en la música de formas inesperadas. Totalmente. Y eso nos muestra cómo el jazz temprano era un crisol de influencias, Sí. donde se fusionaban elementos de diferentes culturas y tradiciones musicales. Ajá, Y la Imperial Band, con su estilo experimental, claro. estaba a la vanguardia de esa fusión. Es increíble cómo una banda que hoy es relativamente desconocida pudo haber tenido un impacto tan profundo en la música. Exacto. Me hace pensar en todos esos otros músicos pioneros, Sí. esos héroes anónimos que ayudaron a dar forma al jazz, pero cuyos nombres se perdieron en el tiempo. Es cierto, y es importante recordar que la historia del jazz no solo se escribe con los nombres de los grandes solistas o líderes de banda, sino también con el sudor y la pasión de todos esos músicos que desde el anonimato aportaron su granito de arena para crear algo nuevo y revolucionario. Es como si estuviéramos reconstruyendo un rompecabezas gigante. Me gusta la analogía. Y cada una de esas piezas, Sí. por pequeña que sea, es esencial para completar la imagen. Y lo más interesante es que ese rompecabezas sigue incompleto. En serio. Todavía hay muchas historias por descubrir, muchos nombres por rescatar de olvido. Eso me llena de curiosidad. ¿Qué podemos hacer para descubrir esas historias? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Ah, Podemos apoyar a los investigadores y musicólogos que se dedican a estudiar el jazz temprano. claro. Podemos buscar grabaciones o documentos históricos que puedan arrojar luz sobre esos periodos poco conocidos. Sí. E incluso podemos compartir lo que sabemos con otros para que la memoria de esos músicos no se pierda para siempre. Interesante. Es una tarea que vale la pena emprender. Totalmente. Y quién sabe, quizás algún día, gracias a la investigación y la pasión de los amantes del jazz, podamos conocer un poco más sobre esos músicos ocultos, sobre esas bandas que, como la Imperial Band, dejaron su huella en la historia del jazz sin que sus nombres fueran recordados. Es una idea hermosa. Es una idea hermosa. La Imperial Band es solo la punta del iceberg. Sí. Hay un universo de historias esperando ser contadas. Qué gran reflexión. Los invito a seguir explorando la historia del jazz, a descubrir esas historias ocultas, a celebrar la música y a todos aquellos que la hacen posible. A salud por eso. Hasta la próxima. Pero a pesar de esa falta de información, Sí. podemos deducir algunas cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, algunos historiadores creen que el sonido de la Imperial Band se asemejaba a una especie de gumbo musical, Combo musical. donde mezclaban el ragtime, Ajá. el blues y las marchas militares. Me encanta. Sí, Es como si estuvieran cocinando una receta sonora con todos esos ingredientes. exactamente un buen gumbo. Y hablando de recetas, Tal. ¿qué sabemos de los pocos registros que quedan de la Imperial Band? Bueno, se sabe que grabaron algunos discos, Mm. aunque lamentablemente no muchos han sobrevivido al paso del tiempo. Claro, es lógico. Pero los que existen Sí. nos dan una idea de su estilo vibrante Ajá. y de la importancia que le daban a la improvisación. Interesante. ¿Y qué nos dicen esas grabaciones sobre su impacto en el desarrollo del jazz? Bueno, en esas grabaciones se puede apreciar cómo la Imperial Band estaba experimentando con nuevas formas de tocar sus instrumentos. Por ejemplo, Big Eye Louis Nelson usaba técnicas de respiración circular en el clarinete. Respiración circular. Sí, Eso no es lo que usan los intérpretes de digerido. exacto, la misma técnica. Es fascinante cómo esas técnicas viajaban de una cultura a otra, influyendo en la música de formas inesperadas. Totalmente, es como un diálogo entre culturas a través de la música. Y eso nos muestra cómo el jazz temprano era un crisol de influencias, Sí. donde se fusionaban elementos de diferentes culturas y tradiciones musicales. Ajá. Y la Imperial Band, con su estilo experimental, Claro. estaba a la vanguardia de esa fusión. Es increíble cómo una banda que hoy es relativamente desconocida pudo haber tenido un impacto tan profundo en la música. Es verdad, a veces los grandes revolucionarios pasan desapercibidos. Me hace pensar en todos esos otros músicos pioneros. Sí, esos héroes anónimos que ayudaron a dar forma al jazz, Ajá. pero cuyos nombres se perdieron en el tiempo. Cierto. Una lástima. Y es importante recordar que la historia del jazz no solo se escribe con los nombres de los grandes solistas o líderes de banda, Ujú. sino también con el sudor y la pasión de todos esos músicos que desde el anonimato aportaron su granito de arena para crear algo nuevo y revolucionario. Es como si estuviéramos reconstruyendo un rompecabezas gigante. ¿Te gusta la analogía? Y cada una de esas piezas, Sí. por pequeña que sea, Ajá. es esencial para completar la imagen. Y lo más interesante es que ese rompecabezas sigue incompleto.
¿En serio? Todavía hay muchas historias por descubrir, muchos nombres por rescatar del olvido. Eso me llena de curiosidad. ¿Qué podemos hacer para descubrir esas historias? Y Deba honrar el legado de esos músicos anónimos que tanto aportaron al jazz. bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Ajá. Podemos apoyar a los investigadores y musicólogos que se dedican a estudiar el jazz temprano. Podemos buscar grabaciones o documentos históricos que puedan arrojar luz sobre esos periodos poco conocidos. Sí, sí. E incluso podemos compartir lo que sabemos con otros para que la memoria de esos músicos no se pierda para siempre. Es una tarea que vale la pena emprender. Totalmente. Y quién sabe, quizás algún día, gracias a la investigación y la pasión de los amantes del jazz, podamos conocer un poco más sobre esos músicos ocultos, sobre esas bandas que, como la Imperial Band, dejaron su huella en la historia del jazz sin que sus nombres fueran recordados. Exactamente. Es un trabajo en progreso, pero cada pequeño descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad. Es una idea hermosa, es una idea hermosa. La Imperial Band es solo la punta del iceberg. Sí, Hay un universo de historias esperando ser contadas. y pensar que todo comenzó en las calles de Nueva Orleans. Sí, allá en el crisol de culturas. Con bandas como la Imperial Band sentando las bases para lo que se convertiría en uno de los géneros musicales más influyentes del mundo. Es realmente asombroso cómo algo tan local puede tener un impacto tan global. Totalmente de acuerdo. No. Y a veces las historias más fascinantes son las que permanecen ocultas, Ajá. esperando ser descubiertas. Como un tesoro enterrado. Como la de la Imperial Band. Exacto. Una banda que, a pesar de su anonimato, dejó una marca imborrable en la historia del jazz. Sin duda. Y esto me lleva a una pregunta. Dale. ¿Cuántas otras bandas o músicos pioneros del jazz estarán ocultos en la historia, Esa es la gran pregunta. esperando ser desenterrados? No. ¿Cuántas historias, como la de Imperial Band, quedan por contar? Esa es una pregunta que me hago constantemente. Sí. La historia del jazz está plagada de esos vacíos, de esos nombres que se perdieron en el tiempo. Claro. Por suerte, cada vez hay más investigadores y apasionados por la música que se dedican a reconstruir ese rompecabezas, a rescatar del olvido a esos músicos que, a pesar de su anonimato, fueron fundamentales para el desarrollo del género. Es una labor titánica. Sí, pero muy gratificante. Imagino la emoción de encontrar una grabación perdida, Sí. una fotografía. Cualquier pequeño detalle que nos permita conocer un poco más a esos artistas olvidados. Es como encontrar un tesoro, ¿no? Totalmente. Y cada uno de esos descubrimientos nos ayuda a comprender mejor la riqueza Sí. y complejidad del jazz, Sí. a apreciar la enorme cantidad de talentos que contribuyeron a su creación. Y a darnos cuenta de que la historia del jazz no es solo la historia de los grandes nombres, Exactamente. sino también la historia de todos esos músicos anónimos que con su pasión y su creatividad dieron forma a un género musical que sigue vivo y en constante evolución. La Imperial Band es un ejemplo perfecto de eso. Totalmente. A pesar de su anonimato, su música, su estilo, su energía, Ujú. fueron parte de un movimiento que transformó el panorama musical mundial. Impresionante. Y aunque no conozcamos sus nombres, Y su legado perdura en cada nota de jazz que escuchamos hoy. entonces, la próxima vez que escuchen una pieza de jazz, Ajá. recuerden que detrás de esa música hay una historia. Una historia con mayúscula. Una historia tejida por una multitud de músicos, Sí. algunos famosos, Otros olvidados. pero todos ellos unidos por una misma pasión. Exactamente. Qué gran reflexión para cerrar nuestra inmersión musical de hoy. Me alegra que te haya gustado. Los invito a seguir explorando la historia del jazz, a descubrir esas historias ocultas, a celebrar la música y a todos aquellos que la hacen posible. A seguir descubriendo. Hasta la próxima.